Buenas noches. En esta ocasión tengo la oportunidad de poderles compartir relacionado al título de crédito, el cheque. ¿Qué es el cheque? Es un título de crédito que permite al librador disponer del dinero de su propiedad que tiene depositado en banco librado, quien para entregarlo exige que el beneficiario se presente con el cheque que lo identifica como acreedor en su cuenta. Esto lo encontramos en el artículo 494 del Código de Comercio. El objeto principal del cheque es el pago de una suma determinada de dinero en moneda de curso legal. Así como también tenemos los principios básicos del cheque, lo cual hacemos mención de los siguientes, que solo se puede librar contra una institución bancaria, solo se puede redactar en formularios impresos y suministrados por los bancos, puede crearse a la orden o al portador. Para poder librar los cheques es necesario la provisión de fondos en la persona del banco librado. Ahora hacemos mención de la creación y forma del cheque. La formalidad del cheque se rige en sí por los artículos 386 y 495 del Código de Comercio. Son elementos esenciales que debe de cumplir, el cual es necesario hacer mención para que librar un cheque es que el librador tenga fondos suficientes para pagarlo en el banco librado y que éste le haya autorizado para ese efecto. Mas, sin embargo, hay que tener cierta prevención en cuanto al uso de este título de crédito, debido a que para evitar ciertos abusos, que a eso se llama protección penal del cheque. Esto lo tipifica el Código Penal en cuanto a los delitos de estafa mediante cheque, el fraude que se efectúe librando cheques sin fondos, disponer que los fondos antes de que se cobre dentro del plazo legal, alterarlos o usarlos indebidamente. El cheque puede librarse a la orden o al portador. También hay requisitos personales, los cuales son el librador, el librado, el tomador. ¿Quién es el librado? Lo podemos encontrar en el artículo 496 del Código de Comercio, el cual es aquella persona que expide el cheque. Encontramos también el librado, que es aquella persona a quien se le ordena el pago del cheque, ya que, como vimos, tiene que ser una institución bancaria. Lo encontramos en el artículo 494, 495 y 496 del Código de Comercio, así como el tomador, artículo 497 del Código de Comercio, que es aquella persona a favor de quien se crea el cheque. También tenemos requisitos reales. ¿Qué quiere decir esto? Para que la orden de pago se cumpla, es necesario que se verifiquen los requisitos reales siguientes: que la orden de pago sea por una suma determinada de dinero, artículo 495 del Código de Comercio, así como la orden sea incondicional, artículo 495 del Código de Comercio, y que el librador tenga fondos disponibles en el banco librado. La presentación y pago del cheque. Encontramos la forma, que es el ejercicio del derecho consignado en un título de crédito,
requiere la exhibición del mismo, siendo el cheque un título de crédito. Lógico es suponer que para se haga efectivo es necesario no solo la presentación, sino que además, si el título es pagado, deberá ser entregado a quien se lo pague. Tiempo. Esto establece el Código de Comercio en cuanto al cheque deberá presentarse para su pago dentro de 15 días calendario de su creación. Modo. El modo en que ha de hacerse la presentación y el pago me concentraré en decir que el tenedor del documento deberá legitimarse según el caso. Si el cheque es a la orden, el tenedor debe legitimarse con una serie interrumpida de endosos, que el librado verifica la identificación del último endosatorio que lo presente, lo cual no es necesario si el cheque es al portador, ya que en este caso, o sea, cuando el cheque es al portador, la legitimación existe por la simple posesión. Tenemos del lugar. La presentación del cheque por regla general se hace frente al librado, que según nuestra legislación son los bancos. ¿En qué casos? Se preguntarán en qué casos en que el librado no está obligado al pago. En este caso voy a hacer mención de ciertos aspectos. El librador no ha sustituido en su poder la suficiente provisión de fondos, o cuando el cheque no reúne alguno o algunos de los requisitos que establece nuestro Código de Comercio en el artículo 386 y 495, y cuando estos no pueden ser llenados por el tenedor legítimo, el artículo 387 del Código de Comercio. Cuando la firma del librador sea manifiestamente falsa o no coincida con la que se signó en los registros del librado. Cuando los datos consignados en el cheque se encuentran alterados, o cuando el librador haya notificado al librado la pérdida o sustracción del talonario de cheques, o cuando el tenedor del cheque, de acuerdo a la ley de su circulación, no se encuentre legitimado para cobrarlo, o cuando tratándose de cheques a la orden no es identificado plenamente el último tenedor, o cuando haya orden judicial de no hacer efectivo el documento, o cuando los derechos incorporados en el documento ya han prescrito. Cuando el librador revoque el pago después del plazo legal de presentación. Según lo que establece el artículo 509, la muerte o incapacidad del librador no autoriza al librado a dejar de pagar un cheque. También tenemos los efectos de retardo en la presentación, el de pérdida del derecho de regreso contra los endosantes y avalista. Se presenta la posibilidad de que el cheque sea revocado de orden del librador. El tenedor no tendrá derecho a la reclamación de los daños y perjuicios establecidos. Esto lo encontramos en el artículo 507 del Código de Comercio. Ahora hago mención de los tipos de cheques que hay. Tenemos lo que es el nominativo, el cheque que se emite a nombre de una persona determinada, que es lo más común. Al portador, el beneficiario de este es la persona que lo lleva al banco. En la actualidad ha perdido vigencia debido a la poca seguridad que ofrece. Conformado, utiliza para evitar situaciones de insolvencia. Cruzado. Este cheque solo puede cobrarse mediante el ingreso a la cuenta del beneficiario. También tenemos el cheque para bono en cuenta.
Este cheque es caracterizado porque solo puede ser cobrado mediante abono en su importe en una cuenta bancaria del titular del cheque, y este se logra a través de la inserción de la cláusula. Aunque nuestro Código de Comercio no lo dice, dichos cheques solo podrán ser a la orden. Tenemos también el cheque certificado, es aquel que lleva constancia firmada por el banco, librado de que hay fondos disponibles y obligación de pago durante el periodo de presentación. Este cheque, el cheque certificado, no es negociable y también tiene ciertas características que el banco le pone un sello de certificado. Es no negociable debidamente de la cuenta del dinero y lo pasan a una cuenta especial. Siguiente que tenemos el cheque con provisión garantizada, que es aquel en el que los bancos podrán entregar a sus cuentahabientes formularios de cheques con provisión garantizada, las cuales esta fecha de entrega de vencimiento de la garantía no puede extenderse al portador si los cheques se emiten después de 3 meses de la fecha de entrega de los formularios, si el título no se presenta al cobro durante el plazo de presentación, encontramos en el artículo 332 del Código de Comercio. También tenemos el cheque viajero. ¿Quiénes podrán ser puestos en circulación? Los cheques de viajero podrán ser puestos en circulación que el librado o por sus sucursales. ¿Cuál es el cheque con talón para recibo? Son aquellos cheques que llevan adherido un talón separable que deberá ser firmado por el titular al recibir el cheque, que sirve para o como comprobante del pago hecho. También tenemos lo que es el cheque causal, que son aquellos en los que deberán expresar el motivo del cheque y servirán de comprobante el pago hecho. Cuando llevan el endoso al titular original, lo encontramos en el artículo 543 del Código de Comercio. ¿Cuál es el cheque posfechado? Es aquel cheque hecho a la fecha futura de su creación. No obstante, conforme con la ley, este tipo de cheque carecen de existencia, ya que el cheque es pagadero a la vista. ¿Cuándo puede revocar el cheque? El librador de un cheque puede revocarlo dentro de los 15 días de su emisión, alegado como causa únicamente el extravío, la sustracción del cheque o la adquisición de este por tercero de consecuencia de un acto ilícito. Después de transcurridos los 15 días, se puede revocar sin causa. El artículo 507 del Código de Comercio lo establece. ¿Cuál es la vigencia? La vigencia que tiene el cheque. El cheque, aun cuando no hubiese sido presentado en tiempo, podrá presentarse dentro de los 6 meses y si hubiera fondos será pagado de acuerdo al artículo 508 del Código de Comercio. Entonces, entendido lo que es el cheque como documento impreso y emitido por un banco que ordena a transferir fondos desde la cuenta corriente de quien lo emite, la persona a nombre de la cual se hace tal cheque, habiendo considerado el aspecto protestar del mismo y analizando en sí las consecuencias jurídicos legales que derivan la aplicación de este título de crédito, así como también podemos decir que el cheque es un mandato de pago incorporado por un título de crédito formal y completo. Eso hace que permite al librador disponer a favor de una determinada persona o del simple portador. Los cheques pueden ser emitidos por cualquier titular de una cuenta corriente y apoderado autorizado, mientras no hayan sido notificados del cierre o suspensión de servicios. Los cheques puede depositarse en una cuenta bancaria o cobrarse por ventanilla.
Los cheques se puede adquirir más por los comercios, pero más sin embargo hoy en día suelo decir que tal vez ya disminuyó la utilización de la misma debido que hasta la fecha ya existe lo que es el banco virtual, que ya es comúnmente es lo más utilizado. Puede hacerse en el cual uno puede realizarse transferencias a otra cuenta sin necesidad de presentar el cheque. Evidentemente dependerá de la suma de dinero que se pueda cobrar o transferir en dicha cuenta. Únicamente, muchísimas gracias.